Groenlandia es la isla más grande del mundo, cubierta, en su mayoría, por hielo, con menos de 60.000 habitantes. ¿Cómo pudo esta isla aparentemente inhóspita llamar la atención de uno de los hombres más poderosos del mundo? Sí, hablamos de Donald Trump y su polémico intento de comprar Groenlandia. Esta isla es un punto clave para las rutas comerciales que están emergiendo con el deshielo de los polos. Su posición estratégica la convierte en un lugar fundamental para la geopolítica mundial. Hoy descubriremos Groenlandia, una isla localizada al noreste de América del Norte, constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca, entre el Océano Atlántico y el Océano Glaciar Ártico. Su capital y ciudad más poblada es Nuuk, con apenas 19.000 habitantes. Groenlandia tiene una superficie total de 2.175.600 km², por lo que se la considera la isla más grande del mundo, ya que Australia no sería tenida en cuenta como una isla, sino como una masa continental. El asentamiento de la población siempre estuvo condicionado por las condiciones climáticas adversas, el frío y el relieve escarpado. Alrededor del 2500 a.C., la isla fue habitada por los Inuit, quienes se consideran los primeros habitantes en adaptarse a las extremas condiciones de vida. Más tarde, en el 986, los vikingos, liderados por Eric el Rojo, establecieron colonias en la isla, conectándola con Europa. Sin embargo, estos asentamientos desaparecieron en los siglos siguientes. Si tenés data sobre esta desaparición, déjala en los comentarios. Durante el siglo XVIII, específicamente en 1721, fue colonizada por el Reino de Dinamarca, anexándose a su territorio. Y desde entonces Groenlandia ha formado parte del Reino de Dinamarca y hoy goza de un amplio nivel de autonomía. El pueblo Thule, antecesor de los Inuits modernos, sigue habitando en Groenlandia, y este pueblo dio nombre a una base aérea norteamericana que refuerza su posición en la isla. La base aérea de Thule, construida durante la Segunda Guerra Mundial para evitar la ocupación alemana de la isla y reforzada durante la Guerra Fría. Hoy es un punto crucial para el sistema de defensa antimisiles y operaciones estratégicas en el Ártico. Como vemos, hay una importancia geoestratégica y geopolítica en esta isla más grande del mundo, que a su vez es esencial en la política exterior norteamericana. En 2019, en la anterior presidencia de Donald Trump, y hace unos días, sorprendió al mundo con su propuesta de comprar Groenlandia a Dinamarca. It's hurting Denmark very badly because they're losing almost $700 million a year carrying. And strategically for the United States it would be nice. Aunque parezca una idea descabellada, no es la primera vez que se intenta algo así. En 1946, el presidente Harry Truman ya había ofrecido $100 millones en oro por la isla. Pero, ¿qué interés económico puede tener Groenlandia? El 80% del territorio de Groenlandia está cubierto de hielo, principalmente en forma de casquetes y hermosos glaciares. 7 metros es la altura que subiría el nivel del mar si todo el hielo de Groenlandia se derritiera. Pero el interés geopolítico de Groenlandia radica en la posesión de minerales estratégicos, como las tierras raras, como el neodimio, utilizado para fabricar celulares, baterías y turbinas eólicas. Este intento de compra de la isla de Groenlandia por parte de Estados Unidos le causó algunas tensiones con Dinamarca y también preocupó a la OTAN y a la Unión Europea. Dinamarca se niega a perder Groenlandia frente a Estados Unidos y busca defender su soberanía territorial. El cambio climático que causa el deshielo del Ártico abre una nueva ruta marítima que resulta estratégica para las potencias globales. China y Rusia también tienen intereses en la región, en la llamada Nueva Ruta del Ártico. Aunque la idea de Trump de comprarla fue rechazada, la lucha por el control del Ártico sigue en marcha. ¿Qué pasará en el futuro con Groenlandia? ¿Se convertirá en un nuevo escenario de disputas entre potencias? Hasta acá llegó el video de hoy, espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte al canal y ayudarnos haciendo algún comentario. De esta manera me ayudas a seguir creciendo y poder seguir creando contenido. Y también a llegar a muchas más personas. No te olvides que allá afuera hay un mundo por descubrir.